Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Universidad de Alicante, dentro del marco de actos que estamos llevando a cabo en el 35 aniversario de nuestra institución. En primer lugar, quisiera agradecer a Ignacio Jiménez Raneda, a Salvador Ordóñez, a Andrés Pedreño y a Gil Orcina, a don Antonio, por su presencia aquí en esta mesa redonda donde vamos a analizar los nuevos escenarios en los próximos años en el ámbito educativo, científico y empresarial. Quiero agradecer a todos ustedes su presencia hoy aquí, a representantes, su delegado de gobierno, diputadas y diputados, representantes de los ayuntamientos de San Vicente, de otras localidades y representantes de instituciones que estáis comprometidas y comprometidos con la Universidad de Alicante. En este ámbito de este conjunto de actividades que estamos llevando adelante, hoy tenemos la oportunidad de analizar con los representantes y los rectores que ha tenido nuestra universidad ese panorama de los próximos años, conocer lo que piensan desde su experiencia, desde su visión, en esos ámbitos que se nos abren a partir de estos próximos años, en la nueva estructura de títulos educativos, el escenario empresarial, el escenario científico y las oportunidades que para la Universidad de Alicante se nos ofrecen. Estamos, lo he recordado en algunas de mis intervenciones, la Universidad de Alicante en los rankings mundiales aparece dentro de las 500 primeras del mundo. Hay que reconocer que esto supone estar entre el 2,5% de las mejores universidades del mundo, dentro de las casi 22.000 universidades que existen. Por lo tanto, es un orgullo y es pues el objetivo que teníamos, tener esa presencia para una universidad joven de 35 años. Esto es el fruto del trabajo de todos los que trabajamos y estudiamos en esta universidad y el reconocimiento a través de estos 35 años. Ha ocurrido en estos 35 años, pero yo creo que es el fruto de los que nos dedicamos a trabajar para y por la Universidad de Alicante y yo creo que todos y todas los que estáis aquí sois también partícipes de esta situación. Analizar los nuevos escenarios, yo creo que a todos nos pasa por la cabeza que hay una propuesta de una nueva estructura de títulos oficiales en las universidades españolas, con el panorama de 4 años de grado o uno de máster, o más, que tenemos ahora, a la nueva propuesta de títulos de 3 de grado y 2 de máster, o las nuevas propuestas que están encima de la mesa. Ese es uno de los aspectos que les quiero lanzar a los ponentes. También el ámbito científico. La Universidad de Alicante siempre se ha caracterizado por tener un elevado componente científico, donde nuestra presencia es importante y la transferencia de conocimiento es necesaria. Siempre distinguimos que las universidades no tienen que ser única y exclusivamente universidades que se dediquen a la docencia, sino tiene que tener un componente científico e investigador de relevancia. Nuestra universidad lo ha tenido, lo tiene y sin duda lo tendrá. La transferencia de conocimiento forma parte de los genes universitarios y de nuestra universidad y de nuestros jóvenes investigadores. Nuestra presencia con el mundo empresarial, nuestra relación con el mundo empresarial y sobre todo con el entorno actual. Hace unos días, el 17 de septiembre, tuve la oportunidad en mi discurso de apertura del curso académico de iniciar de alguna forma o lanzar las principales líneas estratégicas que queríamos llevar a lo largo de estos años. Nuestro compromiso con el territorio era una de ellas, con nuestro entorno, con nuestro tejido empresarial, con nuestras asociaciones empresariales y sobre todo con esa relación y ese vínculo que mantenemos y que hay que reforzar y fortalecer con el mundo empresarial. Una segunda línea era seguir fomentando la calidad de nuestras principales misiones, la docencia y la investigación, y la tercera línea, de alguna forma estratégica, era fomentar la internacionalización hacia nuestros vínculos con el continente, Europa, sin duda alguna, pero con otras regiones del mundo, que es algo que vertebra una universidad y la hace internacional. Creo que esto era lo que se planteó, lo que estamos llevando a cabo en esta gobernanza actual de la propia universidad. Pero hoy, a los rectores, como les llamo yo, a los que les agradezco siempre la cercanía que estáis teniendo con nosotros, conmigo en particular, con ese apoyo y ese consejo que siempre tenéis para mí como rector actual, y hoy de alguna forma poner en la comunidad universitaria vuestra opinión
en estos nuevos escenarios que se nos plantean en ese ámbito educativo, en ese ámbito científico y en ese ámbito empresarial. Creo que es una parte importante de vuestra contribución también a la propia universidad, a las que os agradezco, y de alguna forma, pues, si os parece, vamos a hacer una intervención de 7 o 8 minutos cada uno y luego pues debatiremos algunas cuestiones que hayan salido. En primer lugar, Ignacio Jiménez Ranera, si te parece. Ignacio, pues tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Manolo. Bueno, en primer lugar, lo que querría sería agradecer la invitación que nos has cursado, que me has cursado a mí en particular, y porque, bueno, es decir, esto significa que, bueno, que piensas que yo tengo algo que poder decir. Espero no defraudar demasiado las cosas, bueno, ahora estoy, como sabéis todos, alejado ya 2 años, alejado de las responsabilidades de gestión de la universidad, pero sin duda alguna, es decir, yo soy un universitario, lo seré siempre, y sigo estando interesado por todas las cosas que afectan a la universidad. Obviamente estoy alejado del día a día, de las cosas cotidianas y tal, pero digamos, las grandes líneas y los grandes problemas de cara al futuro de la universidad, sin duda alguna, me siguen digamos, ocupando e interesando intensamente. Por tanto, en primer lugar, muchas gracias. El tema es hablar de nuevos escenarios de cara al futuro de las universidades. El tema es gigantesco, es decir, es imposible abordarlo completamente, y entonces en esta intervención de 7 o 8 minutos que has estado comentando, pues lo único que puede dar lugar es a comentar 4 o 5 pinceladas sobre algunos aspectos concretos que a mí me preocupan o que creo que pueden, digamos, tener una cierta influencia de cara al futuro, ¿no? y entonces los quiero apuntar como una especie de reflexión, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que cada vez, desde hace mucho tiempo, cuando el mundo digital fue apareciendo en nuestro mundo y en las universidades, esto fue cambiando poco a poco las maneras de comportarse de todas las personas y de todas las instituciones. Yo creo que esto va a seguir siendo así, pero sobre todo creo que la aparición muy reciente de la enseñanza online y básicamente de los programas estos MOOC de educación abierta, creo que de cara al futuro va a tener una importancia cada vez más grande. Y yo creo que las universidades tenemos que ser capaces de poder ver cómo podemos reaccionar ante ello, cómo podemos participar en este tipo de programas y este tipo de proyectos, y creo que dentro de 10, 15 años, muy posiblemente la importancia que van a tener los MOOC va a ser decisiva, es decir, la competencia va a ser una competencia completamente global. De todas maneras, no quiero entretenerme sobre este punto, simplemente lo apunto porque estoy convencido que Andrés Pedreño, cuando le llegue su turno, hablará quizás de esto, o igual no lo tenía pensado, pero bueno, de alguna manera ya le he dado pie para que hable de este tema, que obviamente hablará mucho mejor que yo sobre el mismo, ¿no? Otro escenario que yo creo que es muy importante, que va a afectar decisivamente, es la competencia con las universidades privadas. Estamos todos acostumbrados a escuchar en medios de comunicación sesgados que el número de universidades en este país es muy grande, pero realmente el número de universidades públicas en este país lleva más de 15 o 20 años prácticamente sin aumentar, siendo el mismo. El número de universidades públicas es el mismo desde hace 15 o 20 años, estamos en torno, creo que somos unas 50 o 49, y lo que ha crecido de manera espectacular ha sido el número de universidades privadas. Con algunas universidades privadas tienen unos estándares de calidad aceptables, sin duda alguna, pero digamos, si comparamos la calidad media de las universidades públicas con las universidades privadas, la diferencia es sustancial, ¿no? Es decir, un poco, pero sin embargo están ahí presentes y cada vez van a tener más presencia, entre otras cosas porque el encarecimiento de las tasas académicas ha dado lugar a que haya habido un proceso de aproximación de las tasas que tienen que pagar los estudiantes que acuden a las universidades públicas frente a lo que les cuesta poder cursar estudios semejantes en universidades privadas. Y yo creo que va a ser muy difícil que en el futuro las tasas disminuyan, dada la situación de las administraciones públicas y dado, digamos, la pérdida de control de la política económica en general, no solo la política monetaria, sino la política fiscal, que viene determinada por la política monetaria que se establece, iba a decir en Frankfurt, más bien, o en Bruselas, más bien en Berlín. Entonces va a ser enormemente difícil que sea imaginable que en nuestro país durante mucho tiempo las tasas que tienen que pagar nuestros estudiantes se puedan reducir.
Con esto lo que quiero indicar es que el diferencial de coste va a ser muy reducido y esto inevitablemente nos va a afectar de manera decisiva. Tenemos claramente que conseguir mejorar nuestra manera de ocuparnos de la docencia, que lo hacemos claramente mejor sin duda alguna, pero creo que inevitablemente tenemos que poner mucho el acento sobre ello, porque cada vez va a ser más fácil el que muchos estudiantes, por una pequeña diferencia de coste, puedan dirigirse a universidades privadas donde pueden tener otro tipo de atenciones o facilidades, y no quiero decir a qué facilidades me refiero, pero algunos lo tendrán en su cabeza, para poder conseguir un título universitario que no es exactamente una buena formación universitaria. Yo creo que esto es un tema que está ahí, que ha venido también para quedarse y que esa competencia va a ser cada vez más intensa en el ámbito de la formación de los estudiantes. En investigación, excepto las 4 o 5 universidades privadas que hay que sí que hacen investigación y que obviamente lo hacen por debajo de como lo hacemos las universidades públicas, ahí no veo problemas, pero en el ámbito de lo que sería la formación superior, creo que esto sí que es algo que tendremos que tomar muy en cuenta. Después, otro tema que va a estar presente, que lo está desde hace un cierto tiempo, pero cada vez va a ser mucho más, va a presionar mucho más, y lo ha comentado nuestro rector hace un momento, es el papel de los rankings universitarios. Los rankings universitarios empezaron a surgir en su momento, hace ya unos cuantos años. El primero, el más famoso, es el ranking famoso de Shanghai. Después han aparecido otros. Podemos estar más o menos de acuerdo con la manera en que estos rankings están elaborados, podemos compartir o no los criterios. Todos los rankings tratar de captar en un escalar, en un solo número o en un ordinal, es decir, la posición de una universidad, lo que es el conjunto de la gran variedad de actividades que hacemos las universidades es una tarea imposible, pero finalmente se hacen rankings donde te colocan, donde apareces con un numerito en una posición determinada. Ese numerito te puede gustar o te puede desagradar y nunca estarás satisfecho con el número, con la posición en la cual te colocan, pero sin duda alguna esto es un acicate espectacular. Es decir, yo creo que desde que aparecieron los rankings, las universidades estamos pensando en ello. Y esto en buena parte es positivo, porque de alguna manera es un estímulo que nos impulsa, que tiene que impulsar a toda la organización, y los que estáis ahora, afortunadamente para nosotros, ocupando las responsabilidades de gestión de la universidad, tenéis que ser capaces de empujarnos a todos para hacer nuestras cosas mejor y poder progresar en la posición en los rankings. Y los rankings se mueven porque todos tratan de hacerlo mejor, y entonces lo que tenemos que hacer es correr e ir a una velocidad superior que lo hacen los demás para poder escalar posiciones en los diferentes rankings que están. Yo creo que esto va a condicionar enormemente en el futuro el comportamiento de las universidades, y han venido también para quedarse. Y no va a haber uno, es decir, ahora hay varios y posiblemente habrá muchos más. Y entonces tenemos que mirar una gran variedad de rankings, pero todos estos nos van a presionar de manera sustancial. Un tema que a mí me preocupa enormemente es una de las consecuencias de los recortes. Antes he hecho referencia al tema de las tasas universitarias, y el otro recorte fundamental ha sido el tema de la investigación. Los recortes en investigación han sido absolutamente espectaculares. Hemos regresado atrás durante, no miro datos y tal, pero yo creo que estamos ahora 10 años atrás en cuanto a gasto de investigación, o más todavía de lo que tenía lugar hace una década. Y esto tiene unos efectos que son enormemente nocivos, y unos efectos que son, que hacen muy difícil su recuperación. Aún cuando pensemos nosotros que en un futuro no demasiado alejado pudiera recuperarse los fondos destinados a la investigación, el daño que se ha ocasionado ya durante todo este tiempo es un daño enormemente profundo. No sigo con detenimiento los rankings, pero yo creo que la posición de la investigación en España a nivel internacional ha caído. Es decir, si cogemos los datos de Scopus, muy posiblemente la importancia la presencia de la investigación española en el conjunto mundial se ha reducido como consecuencia de la reducción, como consecuencia de la caída dramática de los fondos dedicados a la investigación. Y esto es enormemente preocupante porque afecta al futuro de manera decisiva. Yo creo que esto es una gran preocupación. Todo el mundo intenta hacerlo lo mejor posible, pero si no existen fondos adecuados de investigación, el daño es realmente espantoso.
y ya me gustaría ser optimista, pero dudo mucho que se pueda reparar este daño hasta que no pasen, digamos, bastante tiempo, ¿no? Bien, el rector ha comentado el tema de este decreto que podrá permitir, cuando se publique, el que pueda haber títulos de grado de 2 y de 3 años de duración, perdón, de 3 o de 4 años de duración. Yo creo que a mí me preocupa, y yo creo que a todos nos preocupa muchísimo que haya cambios de la regulación frecuentes, ¿no? Porque entonces esto da lugar a que tengamos que estar cambiando cosas donde, y si el cambio fuera positivo, pues igual las mejoras son muy pequeñas, y entonces el esfuerzo que hay que destinarle, la dedicación de toda la organización a esos cambios es enormemente pesada, y hace que se tenga que desviar esa organización de hacer las tareas que le corresponden, que es docencia, investigación y transferencia de conocimiento, para, digamos, tener que dedicarse a cuestiones internas de a ver cómo podemos readaptar lo que estamos haciendo a las nuevas regulaciones. Yo me habéis escuchado muchas veces, yo creo que las universidades españolas lamentablemente tenemos unos niveles de regulación absolutamente prolijos e insoportables en ese sentido, y habría que dedicar especial atención a lo que sería a dar cuenta de los resultados de lo que hacemos, y no tanto a una supervisión y a un control minucioso de cada una de las cosas que hacemos, que las tenemos que hacer a través de procedimientos reglados y que no nos podemos escapar absolutamente nada de ellas, cuando las universidades privadas tienen flexibilidad total a la hora de hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando se hizo la reforma se hizo mal. Yo era partidario en aquel momento de que el formato hubiera sido 3+2 y no 4+1. Creo que el formato adecuado habría sido 3+2 sin excepciones, pero finalmente se adoptó el 4+1. Ahora existiría la posibilidad de regresar al 3+2, pero la cuestión no solo es eso, sino que podría regresar a 3+2 o a unas cosas a 3+2 y otras cosas a 4+1. No creo que con esto se gane nada. Yo creo que no ha pasado tiempo suficiente como para hacer una reforma nueva de este tipo. Entonces yo lo que desearía sería, aunque seguro que no sucederá así, que ninguna universidad, digamos, utilizara las nuevas posibilidades existentes. Pero claro, sabemos todos que si alguien cambia, al final tú vas a tener incentivos a cambiar, o te vas a ver obligado a hacerlo, ¿no? Pero me parece que es de nuevo involucrarnos en unas aventuras de mirarnos el ombligo, dedicarnos los esfuerzos a mirarnos nosotros internamente, sin que podamos dedicarnos exclusivamente a lo que tenemos que hacer, que es prestar servicios a la sociedad en forma de formación, en forma de investigación, en forma de transferencia de conocimiento, ¿no? Vale. Y una última cosa. Para ajustarnos al tiempo. Sí, una última cosa. Todo esto que he estado comentando, y es una cosa que me ha preocupado al reflexionar sobre lo que íbamos a hacer, y es que cuando tiendes a hablar sobre las perspectivas de futuro, normalmente te vienen problemas a la cabeza. Y yo no me gustaría terminar así. Me gustaría terminar con un mensaje de optimismo. La Universidad Española es la institución que mejor valoración social tiene, y lo va a seguir siendo así. Es decir, y no porque otras instituciones hayan perdido valoración social, que todos sabemos que las han perdido. La Universidad Española no ha perdido valoración social, no lo va a perder, y va a continuar siendo, digamos, una institución absolutamente prestigiada y valorada en nuestra sociedad. Aunque esto depende también de lo que hagamos, ¿no? Pero yo creo que el futuro va en esa dirección, y por muchos problemas que tengamos, tenemos que ser conscientes de que tenemos el privilegio de estar en la institución más valorada por parte de la sociedad. Es cierto que hay, ya acabo del todo, es cierto que digamos, estamos acostumbrados a que desde muchos medios influyentes, fundamentalmente mediáticos vinculados a intereses corporativos, se hacen censuras demoledoras e infundamentadas de lo que hacemos las universidades. Pero no es así. Todos sabemos, y la gente lo sabe, nuestra sociedad lo sabe, los ciudadanos lo saben, que somos instituciones valoradas socialmente, y lo que realmente molesta a todos estos grupos que se dedican a censurarnos es algo que no tenemos que perder jamás, que es la independencia de nuestra institución. Si la perdemos es cuando dejaremos de tener valoración social. Y ya está. Gracias, Ignacio, por ajustarte al tiempo. Gracias. Y ahora pasamos la palabra a don Salvador Ordóñez. Gracias, rector. En primer lugar, gracias por habernos invitado a esto. Por lo menos a título personal me parece importante. Más que nada, hablar muchas cosas que no es así.
tengo un poco la voz tomada, pero bueno, esto es el frío que ha llegado. No, que digo que realmente una cosa que me parece importante es que quizá, yo pocas ideas, yo si tuviese que escribir lo que ha dicho mi predecesor, mi amigo Ignacio Jiménez Ranera, la verdad es que diría lo mismo. Pero voy a hacer unas pinceladas, voy a intentar dar pinceladas donde él no ha puesto pincelada para un poco complementarnos con las cosas, ¿no? La verdad que está claro que la enseñanza online, ahora, no, gracias, la enseñanza online, las universidades privadas, los rankings, todo esto son problemas que todos conocemos y que es así. Yo voy a intentar verlo un poco desde fuera, y cuando se mira uno esto desde fuera, pues he cogido un informe que anda por ahí, que es España 2033, a ver qué piensan los empresarios del futuro. Y si tú, por ejemplo, coges el tema de formación, ellos consideran que va a mejorar mucho, pero la verdad es que no hay unas así, no sé, 10, 90, no, realmente, y que de verdad hay una cosa, que los fondos de investigación no van a crecer, lo que ellos piensan. Y que realmente una cosa, la verdad es que nuestro país va a tener que exportar mucho, la externalización del país es necesaria, pero no ven que vaya a crecer, la reindustrialización tampoco, y esto es el problema en el que estamos. Somos un país que tenemos casi todo medio. La gente tiene una percepción, otra, pero no hay una percepción definida. Digamos que no tenemos un modelo bien definido. Y un buen modelo bien definido de la sociedad a la que van nuestros formados, ni qué opinan los empresarios o cómo podemos entrar. Yo hace un momento me preguntaban en la puerta, yo llevo en la universidad 40 años, un poquitín menos que Antonio, pero 40 años. Hemos luchado siempre por estar en relación con el mundo empresarial, por entender que era un lugar donde realmente podía haber una posibilidad para nosotros integrar conocimiento del que hay en la calle por difusión y integrar a nuestros titulados allí. La verdad es que, bueno, sí, existe, hay ejemplos, vamos mejor, nada comparado con otros países, sobre todo con el gran país de referencia en estos temas, que siempre es Estados Unidos. Bueno, la verdad es que cuando se habla de universidad, yo siempre insisto que en Estados Unidos hay muchas universidades, pero solo unas 50 o 60 son las buenas, son las que juegan en la liga, en la primera división de universidades. Y el resto, pues son centros de enseñanza superior, muy dignos, que dan títulos de 2 años, de 4, desde luego jamás un máster, ni por supuesto un doctorado. Y están en eso. Y esto hay que tener cuidado porque ahora plantearlo. Y que el gobierno de Estados Unidos a sus universidades no les exige prácticamente, interviene en los programas de ayuda a estudiantes, en la política fiscal, en el apoyo a la investigación, mucho, luego hablaré, muchísimo dinero, y la legislación laboral, pero más de eso nada. Y sin embargo todas convergen en las cuestiones. Uno puede tener una carrera de 3 años o de 4 o de 2, tener éxito con un curso de formación. No hay ese exceso de normatismo, de normatividad o de legislación es un problema que tienen las universidades europeas y en particular española. Bueno, la verdad es que es curioso porque lo del escenario está bien. El escenario es un conjunto de circunstancias que rodean a una persona, un suceso, en este caso una persona a nuestra institución. Y la verdad es que es curioso porque somos una sociedad que tiene una falta enorme de modelo económico. Es curioso que se está aplicando desde Bruselas unas políticas, como comentaba Ignacio, y realmente hay una cosa, dice, no se podría hacer de otra manera, pero no hay una clara apuesta por un modelo económico en Europa basado en el conocimiento. La estrategia famosa de Lisboa, yo no la he visto, o sea, se conoce que estará, pero nunca se ha llevado a cabo. Vino la recesión antes de que habíamos probado las mieles del dinero para la investigación. Yo me acuerdo de una época en mi vida bien conocida donde intenté llevar todo el dinero que podía a investigación, pero realmente rápidamente fue flor de un día. Y claro, la verdad es que una cosa, en investigación los resultados se miden en base a una inversión acumulada de recursos, no puntual. Y lo nuestro fue puntual. Yo lo lamento mucho porque fue así. El escenario científico de la universidad. La universidad nace del mundo escolástico, de los monasterios. La verdad que prácticamente lo que hace es guardar el conocimiento, cuidadosamente, que no aumente mucho, que no cambie mucho, que sea ortodoxo. Tratamos de ahí a lo que es el mundo del Renacimiento, donde empieza tímidamente la investigación. En la Ilustración son la enciclopedia, y todo el mundo sabe muy bien a lo que me estoy refiriendo. Y la verdad es que es la Humboldtiana la primera que hace investigación, no aplicada, sino investigación, con un éxito tremendo. De la universidad modelo Humboldtiano salieron todos los inventos que disfrutamos. Pero la universidad que se ha hecho famosa por la transferencia es la universidad, ese modelo lo llaman funcional, o llaman ustedes como quieran, me da lo mismo, que es la investigación de tipo disruptivo que entra en el mundo. Y la verdad que en esto Europa va atrasada y España muy atrasada.
Por el año 1900, tenía por aquí apuntado, me parece que fue por el año 1930 y tantos, ya se estaba trabajando la IBM en la Universidad de Columbia. O sea que realmente hicieron la primera calculadora mecánica. Realmente hay una cosa, creo que en ese sentido estamos un poco... Y quizá esto es donde quizá teníamos que intentar por todos los medios hacer un esfuerzo, en tener, digamos, una universidad en la cual realmente en la ciencia que se genere sea importante, sea buena, y lo de transferible, como muy bien dice algún conocido amigo mío, esto se va a conseguir si se hace buena ciencia. Bueno, en el tema educativo yo diría que se dice siempre la universidad es cara, el gasto por estudiante es enorme. Bueno, yo una cosa, un rector de una universidad norteamericana que escribía hace años que decía que cuesta mucho más los centros penitenciarios y la verdad que nadie se le ocurre cerrarlos, o sea que lo tanto yo creo que merece la pena invertir en la universidad. Pero en la universidad debíamos de intentar varias cosas. Por supuesto, tenemos que coger y formar ciudadanos, antes que nada, ciudadanos con valores. En el mundo en el que estamos en este momento, en el mundo español de hoy, creo que los valores son importantes. Yo siempre tengo un lema que es formar ciudadanos críticos, y consigo mismo también, creativos y emprendedores. Otra cosa importante, y esto lo tomo de Luis Garicano, la capacidad de comunicar. Es un aspecto que debemos de intentar infundir. Y comunicar en idiomas, no solo en nuestra lengua, o en las lenguas que tenemos en nuestra comunidad, por ejemplo, pero también y sobre todo en lenguas que son las lenguas francas que se utilizan en todos los sitios. Y yo diría que con eso y una buena comunicación lógica y matemática tenemos gran parte del camino andado en el grado. Bolonia, siempre todo el mundo dice Bolonia, yo siempre digo que Bolonia era un proyecto de hacer un sistema que tuviese un tipo de organización comparable, no homogéneo a nivel de Europa. Comparable, no homogéneo, repito. Bueno, lo que hemos hecho es hacer una cosa en España homogénea, y entonces hemos cogido y hemos creado 2.400 títulos de grado, diferentes. Bueno, con lo cual generan unos problemas, no sé. Yo la verdad que fuimos, y no es porque sean heterogéneos, sino porque son sencillamente pequeñas heterogeneidades que hubieran podido ser subsanables. Pero bueno, lo que está claro es que el grado era para conocer, el máster para aplicar o explicar, y el doctorado para crear. Así de claro, todo lo demás nos lo hemos inventado nosotros. Yo creo que realmente a mí me parece que lo ha dicho nuestro querido amigo Ignacio, pero yo creo que es importante decir que la enseñanza online es importantísima. Que yo tengo por aquí algunos datos de Coursera, por ejemplo, de 10 millones de estudiantes a nivel del 2014. Que hay problemas, ahora hablaré de esos problemas, pero yo creo que es importante. Y creo que además es más, la red está abriendo una especie, digamos, de brecha enorme que permite a un estudiante cualquiera que tenga recursos, sobre todo de comunicación en el idioma inglés, poder alcanzar niveles de conocimiento importantísimos. Y esto, yo lo siento mucho, pero es un aspecto, yo no lo veo como un problema. Lo veo como una cosa que tenemos que asumir y utilizar en beneficio de la institución universitaria. Mira, los cursos TED, por ejemplo, que yo tuve oportunidad de verlos, eso de que en un cuarto de hora, 12, 13 minutos, alguien explique algo y realmente sea, digamos, se pueda seguir, se pueda conocer, y luego te envíen a que consultes cosas, creo que es un tipo de docencia que quizá estamos olvidando y que deberíamos de intentar hacerlo. Lo de las horas, lo digo porque alguien se acuerda de ello, viene de los monasterios. Todo, hasta la interrupción del recreo para el descanso y la oración. Todo eso creo que ha cambiado. Estamos en la galaxia Marconi, yo creo que es importante. Y la verdad es que estamos teniendo el profesorado como siempre. El profesor da clase, el estudiante toma nota y luego el mismo profesor evalúa lo que ha hecho. Los diseños curriculares se hacen como se hacen. Yo creo una cosa, hay un trabajo muy bonito del Departamento de Comercio norteamericano que dice que hay que separar, hay que diversificar las tareas docentes. No hay una tarea docente. Hay el conferenciante de talento y bueno, que es capaz de hablar, que es lo que basan los cursos MOOC, que también conoce el profesor Pedreño. Hay profesores que trabajan y tutores cerca del estudiante, hay expertos en campos determinados,
hay diseñadores de currícula, hay técnicos de software que desarrollan sistemas de simulación que hoy son el futuro de la enseñanza, hay expertos en evaluación y certificación, bueno, etc. Muy bien. Tiempo. ¿Ya estamos? Bueno, pues estamos en tiempo. entonces Gracias, yo me gustaría decir esto y me gustaría dejar un momento el tema empresarial. Hay una serie que ustedes seguirán en la tele que se llama The Man Who Built America, los hombres que construyeron América. Y dice, hay un señor, está Vanderbilt, el generador de todos los ferrocarriles norteamericanos, Rockefeller, Carnegie, y en un momento determinado dice una frase, esto el último día, fabulosa. En la empresa hay que innovar todos los días y en todos los aspectos, en proceso, en medios, en marketing, en todo, y todos los días. Bueno, aquí lo de la innovación parece que es la idea feliz, que se nos ocurre una idea, ¡pum! Y no. Miren ustedes, me temo que es quizá un error. Y entonces, en este sentido, yo creo que realmente conviene recordar que para poder transferir conocimiento, evidentemente hace falta financiar la investigación. Mira, el año pasado, en el 2010, los últimos datos que hay por ahí, que siempre vamos en datos muy atrasados, 478 millones de euros se dieron a las universidades españolas en concepto de proyectos de investigación subvencionados por la agencia estatal. Bueno, pues hay una cosa, en ese mismo periodo en Estados Unidos se dieron 30.000, o sea, alrededor de 30.000 o 40.000 millones de euros. Bueno, tenían que habernos dado para tener la misma relación con el PIB unos 3.000 millones de euros. Se nos dieron aproximadamente una séptima parte del dinero que sería para compararse con Estados Unidos, donde llevan ya cerca de siglo y medio invirtiendo fuertemente en investigación. Miren ustedes, este es el problema. Si no hay esto, bueno, hay otros requerimientos más. Evidentemente lo que está claro es que hay que favorecer que el profesorado tenga tiempo para eso. En fin, no voy a aburrirles con esto. Yo creo que realmente es el problema que tenemos más grave. Y por último, ya que tengo que acabar, a mí me parece muy importante el hecho de que los rankings han venido para quedarse. Y entonces me permitirán ustedes que diga que hace unos días ha salido en el periódico de noticias que dice: la mayoría de las titulaciones con más empleo son de ciencias, decía El País. Hace un ranking de los que se emplean, de los que no se emplean. Yo creo que todo este tipo de cuestiones son importantes, pero son importantes de cara a la información al ciudadano que entra a la universidad, que sepa exactamente qué es lo que le va a ocurrir. Pero yo creo que realmente todo este tipo de cuestiones creo que tienen una cierta falacia composicional. ¿Por qué? Porque cuando uno lee, está hablando de los señores que se apuntan a la seguridad social. O sea, que si tú eres médico, te apuntas a la seguridad social y tal, resulta que una cosa figuras como empleado, pero a lo mejor no estás ejerciendo médico. Digo que es un ejemplo malo porque las facultades de medicina salen muy favorecidas. Yo creo que todo eso lo que nos lleva es que tenemos que pensar que nuestra universidad es un servicio público de educación superior e investigación. Primera cuestión, que hay que gestionarlo como un servicio público. En este sentido hay una ciencia de los servicios que no estaría mal olvidarla, que a veces nos olvida, y que la universidad podría ser perfectamente objeto de enseñanza. Que está el tema de la gestión del talento. No podemos desaprovechar a una persona que llega aquí, que tiene unas capacidades extraordinarias y que se escape de aquí sin haber cogido y habernosla llevado al punto donde queremos que vaya. La investigación, mira, os digo una cosa, yo creo que el tema de hay una investigación que nunca se habla de ella, que es la Vendor Research, la investigación, la que hace el programa Explora, que en su momento algo participé yo en él. Yo os digo una cosa, creo que es fundamental. Es fundamental ese tema de una investigación puntual, en puntos interesantes, en punto de gente con ideas. Creo que esto va mucho con la gestión del talento. Y por último, lo que está claro es que ahora no se habla de spin-off ni de capital riesgo. Pero creo que, tal como está la sociedad actual, si no hacemos esto, tendremos una sociedad como la que tenemos, con muy pocas ideas y buscando a cada uno sálvese como se pueda. Muchas gracias, Salvador. Pues a continuación tiene la palabra el profesor Pedreño. Andrés. Pues muchísimas gracias, rector. La suerte de ya intervenir en tercer lugar es que casi no queda nada de decir. Menos mal que el profesor Girolcina es el último, porque si no, evidentemente no tendría nada que decir. Muchísimas gracias por la invitación y en realidad pues lo que voy a tratar también es de compartir pues unas preocupaciones. Y suelo subrayar cuando es así, también con nuestro rector, que mis preocupaciones van referidas a la universidad en general, no específicamente a la Universidad de Alicante. Si tuviera que empezar, por supuesto,
me paras cuando llegue la hora y si me quedo por la... serían 10 preocupaciones las que tengo, pero si quedamos en la sexta, yo creo que ya tenemos suficientes, ¿no? Había, quizá compartiendo esta reflexión, empezaría porque las universidades en la situación actual de la sociedad española deberían ser un motor de la sociedad. Es decir, creo que estamos en una situación crítica, no solamente el mercado laboral, sino en general. La sociedad española tiene un conjunto de factores en los que es necesario el debate en la universidad y la aportación universitaria en todos los aspectos. Fundamentalmente el mercado de trabajo es el más preocupante. Estamos hablando de un paro que en el caso juvenil es realmente masivo, las oportunidades de generar empleo son mínimas y a los alumnos en realidad los estamos formando y estamos también generando una frustración. Y esto es preocupante desde el punto de vista de nuestras universidades, desde el punto de vista social. Probablemente nunca han estado mejor formados los alumnos. Tienen incluso una sobreformación. Y las dificultades de encontrar empleos reales son mínimas en muchas de las titulaciones. Y ahí surge una preocupación que creo que está ligada al papel de que la universidad revalide su compromiso social. La universidad genere, no solamente vaya a buscar empleo a las empresas, sino contribuya a crear empresas. En las universidades generalmente no sabemos introducir la cultura del emprendimiento. Esto lo hacen muy bien algunas universidades y las universidades españolas deberían tomar nota de cómo en el ambiente universitario podemos generar, en vez de profesionales, de buenos profesionales, que lo hacemos, emprendedores. Si cada estudiante, cada egresado de la Universidad de Alicante tuviera la capacidad de crear una empresa, o de cualquier universidad española, pues evidentemente las posibilidades de mejorar en sectores de futuro, en sectores del conocimiento, que son clave de cara a un futuro próximo, pues dibujarían otro panorama totalmente diferente. Hoy en la computación, en la biotecnología, en general, en todas las carreras de ciencia y tecnología, hay emprendedores potenciales. Y esto es lo que tenemos que aprender, creo, es una prioridad, a mi modo de ver, es una preocupación que las universidades españolas tienen que aprender. Tienen que aprender a generar una cultura del emprendimiento. Para generar esa cultura de emprendimiento, pues hay guías. La Universidad de Stanford lo hace muy bien. Les habla incluso a los alumnos en su lengua. Tienen un garaje para las startups. Incluso los profesores están tan implicados en esa cultura que tienen un fondo con sus ahorros, con sus propios ahorros, para apoyar algunas ideas empresariales que vienen de sus propios alumnos. En realidad, todas esas manifestaciones son prueba de que una universidad puede generar esa cultura de emprendimiento. Es más, en el siglo XXI los sectores tradicionales van a generar en los próximos años muy poco empleo. Aquellos sectores intensivos de mano de obra de los 70, de los 80, son sectores que ahora van a reducir empleo. Son aquellos sectores de futuro, aquellos sectores basados en el conocimiento, los que están llamados a liderar los procesos de generación de empleo. Y esos sectores, los empresarios de esos sectores, deben salir de las universidades o deben asociarse a empresarios de otros ámbitos en los propios activos que tiene la universidad. Por lo tanto, digamos que para mí esa es una preocupación ahora mismo muy importante. Realmente creo que es vital si la universidad quiere ser la universidad de su tiempo. Como decía Ortega, la universidad debe girar hacia la sociedad y aspirar a ser la universidad de nuestro tiempo. La universidad de nuestro tiempo es digital, la universidad de nuestro tiempo es una universidad del conocimiento, el conocimiento crea valor
crea innovación, la verdadera innovación está basada en el conocimiento y por lo tanto es absolutamente estratégico esa revalidación del Congreso. Hay que activar las empresas de base tecnológica, hay que crear una mentalidad y una cultura de emprendimiento entre los profesores, porque de alguna forma influimos en los alumnos y tenemos que generar aquellas estructuras que de alguna forma hace que los alumnos cambien su mentalidad y de ir a buscar trabajo se conviertan en creadores, en generadores de empleo. Eso tiene muchas implicaciones con otras cosas. Y yo diría, bueno, pues una segunda cosa que me preocupa es que introducir a las universidades un cierto inconformismo, un sentido de la autocrítica, asumiendo la responsabilidad de ser motor de la sociedad. Por lo tanto, debemos ser muy autoexigentes con lo que hacemos. Yo creo que nuestros planes de estudio probablemente han quedado muy obsoletos, no responden en absoluto a las necesidades que tiene actualmente en las empresas y la sociedad. E incluso en aquellas titulaciones que podríamos decir están más enraizadas con la economía digital o con otros sectores que actualmente todavía generan un cierto empleo. Este debate, insisto, es muy interesante. En la reunión de Río de Janeiro, donde había 1.200 rectores y donde el conjunto de rectores iberoamericanos se unían, rectores anglosajones, a los rectores del Reino Unido y de Estados Unidos, de las mejores universidades, les extrañaba de alguna forma el que no hubiera un debate tan intenso como hay en los Estados Unidos. Claro, la pregunta que queda ahí, ¿cómo es posible que en Estados Unidos haya un debate tan intenso en las universidades y en España este debate queda reducido al mínimo? ¿Cuál es el debate? El debate de Estados Unidos es muy duro. Se habla de sobreeducación, se habla de crisis de la propia formación, de la propia oferta educativa, que no se adapta a la demanda. De hecho, hay una quiebra del sistema de créditos que se dan a los estudiantes. Los estudiantes tardan muchísimo, se convierten en morosos. Cuando hace años devolvían inmediatamente los créditos de estudio que obtienen para estudio, ahora tardan años porque o no rápidamente no alcanzan un empleo, o dos, el empleo que obtienen no tiene tanta remuneración que le permita. Hasta tal punto está afectando al sector inmobiliario. Los estudios económicos dicen que es imposible que los millennials estimulen el mercado inmobiliario porque son incapaces con esa morosidad de comprar activos inmobiliarios, comprar una casa. Todo ese debate está ahí y los MOOC forman parte de ese debate. Un debate donde una gran parte ya del conocimiento, cuando el conocimiento es abierto, no se genera en la universidad. Los especialistas en open source saben muy bien que se está creando una gran masa de conocimiento, porque el conocimiento es abierto y por lo tanto una vez ya incluso una parte externa de empresas, de emprendedores, etcétera, son activos y son protagonistas de la creación de. Y quizá hoy es el referente de la investigación más productiva, más barata y de mayor impacto que hay en el mundo, el sector del open source. Y las universidades tenemos que reaccionar así. El debate, el conocimiento debe ser abierto. ¿Qué estamos haciendo con el resto de las áreas? El profesor Manuel de Santes, si estuviera aquí, diría que realmente, después de haber sido bastantes años vicepresidente de la Oficina de Patentes de Múnich, diría que si hay algo más perverso no hay nada más perverso ahora mismo que una patente. Fijaros que de nuestra investigación es muy poco el porcentaje que se traduce en patentes. Y podríamos decir que eso es lo más orgulloso que podemos llegar, generar una patente. Bien, pues según el vicepresidente, que ha sido muchos años vicepresidente, realmente las patentes actualmente consisten en un mecanismo de salvaguardar una idea, pero no de aplicarla, no de llevarla al mercado, no de generar valor. Con lo cual, el efecto perverso es que las patentes están paralizando propiamente la innovación y el progreso, lo cual es muy duro. Bueno, realmente hay muchísimas cosas que me preocupan, no sé cuánto tiempo me queda. Ya se acabó. Se ha acabado. Bueno, pues creo que voy en la segunda, entonces mis preocupaciones quedan. Pero bueno, encantado paro aquí y encantado de ajustarlo. Sobre todo es muy importante que nos ajustemos al tiempo y si después hay debate o una pregunta, pues encantado de seguir. Gracias, Andrés. Profesor Girolcina, Antonio.
Buenos días, muchas gracias al rector por invitarme a participar en este cambio de impresiones. Porque yo no sé ponerlo, soy un carajo. Ahí, ¿ahora? Sí. Bien, y yo tendría que comenzar por advertir dos cosas. Primero, que en mi caso es prácticamente medio siglo de universidad, son 49 años, con experiencia de gestión de universidad muy temprana. Quiero decir que yo he sido responsable de una universidad con 30 años de edad, de una universidad pública, y soy además pues un decidido partidario de la universidad pública. Yo he entregado a la universidad pública a mi vida, y no porque no haya tenido otras posibilidades, que las tentaciones las he tenido en mi propio entorno familiar, y luego posibilidades de dejar la universidad y a ir a otras cosas pues infinitas. De manera que yo soy un decidido partidario de la universidad pública. Eso no quiere decir, lógicamente, que en las universidades privadas, cuando las hay de calidad, yo deje de reconocerlo. Pero sí que quisiera hacer notar algunas consideraciones respecto de la proliferación de universidades que se ha producido en este país. Yo me he sentado como rector en funciones de una universidad en una mesa donde había 15 sillas, las 12 universidades históricas, el ministro que la presidía, el director general de universidades y el secretario de la Junta Nacional de Universidades. Y es verdad, como decía Ignacio, que en los últimos años las universidades públicas no han crecido, pero es que crecieron muy rápidamente, se cuadruplicaron prácticamente en muy poco tiempo. Yo lo vi eso de una manera expresiva. De esta mesa pasamos, y yo dije, bueno, aquí ya se pueden sentar universidades, al Salón Goya del Ministerio. Bueno, yo no había dejado de ser rector de la Universidad de Alicante, ya había una segunda fila de rectores en torno a aquella mesa enorme del Salón Goya, y al final tuvimos que ir al INCIE porque ni siquiera cabíamos allí. De manera que esto ha sido muy rápido. ¿Y qué decir de las universidades privadas? Yo la verdad es que hubiera preferido que los padres de la Constitución, en el artículo 149.1, hubiesen reservado esas competencias al Estado. No fue así. El 149.3 pues abría paso a las comunidades autónomas, y luego la ley 11.983, la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, pues abrió esta posibilidad. Y vuelvo a repetir que siempre que se conserven unos determinados niveles, esto sería enriquecedor. El problema es si no se conservan, las universidades de alguna manera se transforman en fábricas de títulos, y no es que sea un tema ya de competencia desleal, de perjuicio a la universidad, porque luego se tiene el título y eso sirve de referencia para la colocación en función de las relaciones y el grado de influencia que puedes tener. De manera que yo lamento mucho que una institución que entonces era muy eficaz, como la intervención, la alta inspección del Ministerio, pues yo no sé si ya existe o deja de existir, pero lo cierto es que me parece que no funciona. Y no voy a dedicar ni un minuto más al tema de la proliferación de universidades, que es un tema verdaderamente preocupante. Y voy, porque también tengo que pedir perdón yo por esto, cuando ya, en fin, se tiene casi medio siglo de universidad, las referencias que uno tiene son múltiples y la diacronía muy amplia. Y justamente porque me importa mucho la universidad pública, lo cierto y verdad es que yo soy crítico con la universidad pública, soy muy crítico. Y me van a perdonar que haga algunas referencias a cuestiones que pienso que son importantes. Yo no creo que la autonomía universitaria pueda ser de ninguna manera una patente de corso. Formamos parte de un sistema público de enseñanza, eso es muy positivo y no se puede desconocer, pero sí que pienso que las universidades pues tienen capacidad para resolver algunos problemas, desde luego no todos de los que ahora se plantean.
Miren, yo insisto y pido perdón por esto, porque soy extremadamente crítico, y esto sin duda es fruto de los años y de la cantidad de referencias que uno tiene, y simplemente porque conoce cuándo y cómo se han generado los problemas que hoy padece la universidad pública. Y los problemas que padece la universidad pública son serios. Por ejemplo, la inexistencia de una carrera docente. Hoy la universidad pública no tiene una carrera docente. Es decir, el sucedáneo que tenemos de carrera docente está lastrada en su base y mistificada en su cima. Digo que está lastrada en su base porque, bueno, pues antes comenzamos, el ayudante de clases prácticas, había las posibilidades de ir accediendo poco a poco. Ahora, en abierto y flagrante fraude de ley, pues lo que se contrata es un profesor asociado, que en definitiva es mano de obra barata, con 300 euros, y ya me dirán ustedes, quien tenga un mínimo de posibilidades, cómo va a quedar en la universidad pública. De manera que la universidad pública, de ser el atractivo de los mejores, pues ha pasado a ser, digamos, pues un refugio para el que prácticamente no puede hacer otra cosa. Y eso es cierto y no se debe desconocer. Y he dicho que mistificada en la cima. Miren, yo tengo por los años, una perspectiva muy amplia. Yo presidí el primer tribunal de cátedras en 1975. Tengo años, pero no me echen tanto. Yo tenía 32 años de edad cuando presidí ese primer tribunal. Y tengo que decirles que he conocido a partir de entonces pues una serie de sistemas de selección de profesorado. Ninguno es perfecto, cada cual tenía sus inconvenientes y sus dificultades, pero les voy a decir una cosa, y de esto estoy plenamente convencido: ninguno peor que el sistema de acreditaciones que tenemos en la actualidad. Yo tengo perfectamente claro que con el sistema de acreditación que tenemos en la actualidad, el 50% de los catedráticos existentes no lo serían, entre un 30% aproximadamente es dudoso que lo fuera, y un 20% lo serían con este sistema y con cualquier otro. De manera que la inexistencia de una carrera académica es un torpedo de flotación a la universidad pública, por la sencilla razón de que antes las universidades de prestigio procuraban siempre, cuando querían tener profesorado de calidad, que fuesen profesorado excedente de la universidad pública. Esto desdichadamente ya no es así. Y analicemos otra cuestión. Pienso que los planes de estudio son inadecuados en el fondo y en la forma. Y son inadecuados en el fondo y en la forma por la sencilla razón de que, bueno, últimamente la confección de un plan de estudios ha perdido mucha seriedad y ya ni siquiera se puede hablar de zócalo donde se mercadean los créditos o algo parecido, sino que en definitiva se convierte en una especie de puerto de arrebatacapas. Y cuando estábamos en ese, nos llega Bolonia. Bolonia, efectivamente, como señalaba muy bien el profesor Ordóñez, pues no pide una homogeneidad, pide que efectivamente pues haya unos puntos de coincidencia, unos puntos de conexión, como diría un internacionalista. Yo tengo muy serias dudas de que Bolonia vaya a mejorar las cosas. Yo creo que Bolonia es, en definitiva, la aplicación de un neoliberalismo radical y extremo, al punto que con los planteamientos de Bolonia el profesor se convierte pues en un mero facilitador de datos o de conocimientos, mientras que sorprendentemente un alumnado inmaduro se convierte en gestor de su propio aprendizaje. Ustedes lo verán y a no tardar mucho ya verán el resultado calamitoso de Bolonia.
Y luego hay otra cuestión que también me preocupa extraordinariamente, que es el desvanecimiento de la cultura del esfuerzo y mérito en la universidad pública española. Y puede parecer que esta es una afirmación tópica, como lugar común es el hablar de excelencia. No, no creo que sea una cuestión tópica, porque tengo perfectamente claro que si dejamos que la cultura del esfuerzo y del mérito desaparezca, pues el triste sucedáneo es, en definitiva, la trepa, el arribismo, en una palabra, en fin, el clientelismo de diversa índole, y esto es muy grave, porque mucho me temo que en la universidad pública española, en estos momentos, falte mucha academia y sobre mucho elemento extraacadémico. Pienso que desdichadamente es así. Bien, también si falta la cultura del esfuerzo y del mérito, se produce una desafección por la docencia y por la investigación. Y hay datos que son en este sentido llamativos, y que conste que no estoy hablando de la Universidad de Alicante, estoy hablando de la Universidad Pública Española. Pienso que algunas de las observaciones que hago pudieran ser de alguna utilidad para si la universidad, en uso de su autonomía, decide matizar, corregir o paliar algunas cuestiones. Miren, creo que hay desafección por la docencia. Yo creo que la universidad investiga, crea conocimiento y debe transmitirlo adecuadamente. No entiendo, y lo digo abiertamente, y lo digo porque lo he practicado, no entiendo, salvo en el caso de los rectores de universidad, las liberaciones al 100% de docencia. No lo entiendo. Y no lo entiendo porque creo que se produce un perjuicio para la universidad y que es flaco servicio el que se hace a la persona a la que se concede una liberación docente del 100%. ¿A ustedes se les ha ocurrido pensar lo que es una liberación de docencia al 100% para un profesor universitario durante 8 años? Si eso se produce al cabo de 8 años, ese profesor prácticamente ha dejado de serlo. De manera que eso es una cosa que convendría tener en cuenta. Y la desafección a la investigación, porque también hay el profesor que dice, bueno, yo es que me dedico a la docencia. Pues mire usted, si usted se dedica a la docencia exclusivamente, usted se ha confundido de destino, porque en la universidad se investiga y se transmite conocimiento. Yo no soy un defensor a ultranza, justamente porque yo he formado parte de la Junta Nacional Evaluadora de la actividad investigadora en uno de los campos más exigentes, que era el campo de Ciencias Económicas y Empresariales, el campo 8, y conozco perfectamente el tema de los trabajos de investigación. Tanto es así que esas 4 páginas que se reclaman fueron idea mía. Por tanto, por la sencilla razón de que los tribunales invariablemente fallaban en contra de la administración, porque claro, oiga, pero ¿cómo va a creer cualquier juez que aquí nos reunimos 5 señores y en 2 días evaluamos la actividad investigadora de un centenar de personas? Esto es materialmente imposible. Y fue cuando se planteó el tema de que hubiera 2 páginas donde se plantease el tema de síntesis de lo que era la aportación que se sometía a consideración, y otro pues donde hubiese algunos indicios de calidad. Por tanto, yo no es que creo que la única referencia, porque eso es un disparate, que puede haber de la actividad investigadora de una persona son los sesenios.
El problema es que si no hay otros indicios, pues cabe suponer que los sesenios es la única. Y entonces es pasmoso en una universidad que habla de calidad continuamente, la Universidad Pública Española, que el coeficiente, pues, lejos de ser un coeficiente 1, con facilidad no llegue al 0,5. Esto es también un problema. Perdón, he terminado ya, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón por todo. Yo creo que conocemos las valoraciones y, bueno, desde mi punto de vista quisiera añadir un elemento que desde mi punto de vista puede ser importante en el nuevo escenario, y es una posible reforma universitaria que yo creo que a todos hemos oído, y que de las palabras y de vuestras opiniones pues extrae que se pueda entender así. Desde mi punto de vista yo creo que es necesario definir un nuevo modelo de universidad socialmente responsable, un modelo con una apuesta clara por la universidad como sector público, con una gran apuesta económica y sin duda con una investigación y una innovación como parte esencial de la universidad. Yo creo que somos muchos y muchas universidades las que pensamos que es necesario regularizar el modelo de universidad. El modelo de universidad pública, hay que regularizar de alguna forma la aparición de nuevas universidades, de otras características, incluso de franquicias universitarias, y de alguna forma puede que sea importante pensar en una reforma universitaria en los próximos años. Además, me consta que se está trabajando, que se está viendo, que ha habido distintas comisiones de expertos que pueden llevarla adelante. Yo sí que querría lanzaros una pregunta para que finalicemos y con un minuto, si esa reforma se debe centrar en el debate, como decía el profesor Pedreño, en un debate profundo, en un debate maduro entre las universidades, entre las instituciones, entre el gobierno, tanto central como los autonómicos, que permita pensar en una definición de un modelo socialmente responsable, pensando como sector público, pensando qué universidad se nos abre en el próximo escenario. Todos somos conscientes que venimos de una zona de confort en los últimos años y que estamos pasando por un periodo de definición donde estamos pensando y repensando nuevos modelos universitarios, nuevos escenarios en los que nos debemos mover en plano educativo, plano científico, plano empresarial y otros más, pero de alguna forma el debate tiene que existir en la sociedad, tiene que existir en las universidades, tiene que existir en los partidos políticos y tiene que existir en los gobiernos centrales y autonómicos para definir qué universidad queremos. Ya no digo un pacto por la educación superior o un pacto por la investigación y por la innovación, que esto es más complicado y permítanme que lo dude, que se llegue a alcanzar, pero sí que creo que es necesario ese modelo de universidad socialmente responsable. Yo os quiero plantear y que me digáis en un minuto y para cerrar un poco cómo veis ese posible reforma universitaria, una implantación unilateral por parte del gobierno, los gobiernos que tengamos, un plano de debate profundo en torno a la CRUE, en torno a las conferencias de rectores, de conferencias de decanas y decanos, conferencias de distintos ámbitos, o realmente creéis que es difícil que se llegue a alcanzar un modelo de estas características. Pues ruego que os ciñamos al minuto. Ignacio. Bueno, minuto y medio. menudo reto. Yo es que en principio soy muy escéptico respecto a que para esperar reformas procedentes de lo que sería del mundo político que sean adecuadas, porque la experiencia que tenemos todos es que ha habido muchos cambios en la regulación de las universidades y del mundo de la educación, que todos ellos, ninguno de ellos ha contado con un consenso amplio de todas las fuerzas políticas. Entonces, a mí me preocupa mucho que, involucrarnos en reformas en las cuales realmente pues, no haya voluntad política por parte de todos los partidos políticos importantes, por todos, que nos conduzcan a un escenario, de tranquilidad y en la buena dirección. Y después, evidentemente, cualquier reforma hecha solo, desde lo que sería el mundo de la política, que no cuente con la participación activa y decisiva de las universidades, no tendrá buen final y además no será ni aplicable en la práctica. Gracias, Ignacio. Salvador.
Yo muy brevemente, me parece que la modificación, hemos participado, yo me parece que en toda la legislación que hay desde el 82 para acá, de una u otra manera he estado en ella, ¿no? Y a mí me parece una cosa que realmente se intenta, cuando yo llegué, por ejemplo, al Ministerio, se intentó cambiar la LOU. Cuando intentamos cambiar la LOU, cambiarla mucho, la gente dice, no, mucho no, un poquito nada más. O sea, hay una especie de inercia grande a no cambiar. Yo creo que en las universidades hay un método quizá por el cual podríamos cambiar. Tenemos capacidad crítica interna para poder hacerlo. Y yo creo que lo que hay que hacer es desregular un poco, no demasiado, no desregular demasiado, pero ir poco a poco haciendo cosas con racionalidad. Si los 2000 y pico títulos de grado, por poner un ejemplo que he dicho yo que he hecho, si hubiesen hecho por áreas, he dicho, no, esto aunque se llame economía electrónica, vamos a llamarle dentro del sector de economía y negocios, pues hubiéramos podido organizarlo un poquito, pero es muy difícil. Pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que el sistema universitario obedece a una sociedad donde tenemos unos estudiantes que vienen de una formación anterior y donde tenemos unas exigencias por parte de la sociedad, además cambiantes. Por lo tanto, legislar mucho, o sea, yo me parece mal. Creo que, digamos, lo que hay que hacer es solo pautas externas que nos permitan un poco definir el campo de juego. Pero yo, por ejemplo, meter ahora una nueva ley de universidades, bueno, me parece una cosa que seguiremos lo mismo. O sea, insisto, cuando se intenta modificar estas cosas, empiezan los intereses, las tradiciones, esto nunca lo hemos hecho así. Yo creo que hay una cosa, creo que la universidad tiene capacidad interna propia para ir, si se le dejan reguladamente y con financiación, poder ir cambiando y mejorando. Gracias, Salvador. Andrés. Pues creo que lo que más puede perjudicar a la universidad es una autonomía malentendida. Creo que si hay una institución que puede autoorganizarse, o debería poder organizarse en la universidad. Los profesores estamos formándonos toda la vida, bueno, de alguna forma guardamos el conocimiento, ¿no? Entonces, pues pocas instituciones en realidad deberían ser capaces de autoorganizarse tan bien como la universidad. Ahora bien, si realmente nos recibimos las señales correctas, las señales adecuadas, esa autonomía puede emplearse de forma perversa. Es decir, no elegimos bien los objetivos de la investigación, nuestra investigación es bastante irrelevante, socialmente hablando. La formación no responde a las necesidades del mercado, por lo tanto, evidentemente, no responde a los retos de una sociedad con un problema en el mercado laboral gigantesco. Entonces, ¿cuál sería para mí un planteamiento correcto? Las universidades tienen que profundizar en el modelo de lo que saben hacer, autoorganizarse para la docencia y la investigación, y los políticos tienen la legitimidad de hacer política, de fijar los objetivos sociales con claridad, de fijar las señales con total claridad. Si, por ejemplo, nos estamos refiriendo, por un caso concreto, a los planes de estudio, yo dejaría una amplísima libertad a las universidades para que se especializaran y insertaran la mejor calidad, con señales claras. Mire, el mercado anticipadamente exige hibridación de conocimientos, no más especialización. Es mucho más productiva la computación con cualquier otra materia, o la biología con la medicina o demás, que hacer más especialistas y relevantes sobre este tema. Bueno, por lo tanto, yo voy a financiar, ojo, soy gobierno y le digo a las universidades, voy a financiar este tipo de titulaciones, y no lo voy a hacer porque yo sepa anticipadamente, porque lo que voy a financiar es la empleabilidad. Es fácil medir la empleabilidad. Hay indicadores económicos que pueden construirse, y sobre esa base yo incentivo el rendimiento social de una universidad, lo competitiva que es internacionalmente. No hace falta ranking. Es decir, aunque pareciéramos los últimos de los rankings internacionales, si fuéramos los campeones de la empleabilidad, es decir, ya nuestro rendimiento social sería enorme, enorme. No tendríamos que dar más cuentas, probablemente. Por eso yo creo que el error está en confundir los temas. Siempre que los políticos se han puesto a regular la universidad, o han tenido un fuera de serie, y aun teniéndolo han cometido errores. Las universidades probablemente se administran con una razonable libertad, con directrices claras, para no cometer excesos, y con una financiación que esté condicionada a un rendimiento social. Yo creo que ese sería el marco ideal en una situación de crisis como la que vivimos. Muchas gracias, Andrés. Antonio. Sí. Yo estaba ahora pasando muy rápidamente una diacronía de muchos años por delante, y les voy respecto al problema que nos ha planteado el rector, voy a
referirles una anécdota que es mucho más que una anécdota. Hay un momento en que la Universidad Española se ha gobernado ella misma. Quiero decir que el Consejo de Rectores era no solo un órgano consultivo, sino que de alguna manera marcaba las directrices de la política universitaria española. Me refiero a los años de Unión de Centro Democrático. Después ya nunca ha sido así, ni con unos ni con otros. Se produce la alternancia de poder y se produce la idea de sacar adelante una ley de reforma universitaria. Los rectores hacemos notar que el tema es un tema de extraordinaria complejidad, que conviene debatirlo, que conviene estudiarlo con detalle. Dos rectores somos particularmente beligerantes en el tema. Uno ya desgraciadamente fallecido, el rector de la Universidad Autónoma de Madrid, prestigiosísimo internacionalista, Julio González Campos, y el entonces presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Alicante, que probablemente era el que menos experiencia tenía de todos, pero el tema le preocupaba. Cuando planteamos los problemas, y uno, por ejemplo, pues el tema de selección de profesorado, que era un tema muy delicado, yo planteo que efectivamente el sistema de oposiciones que nosotros habíamos hecho era con gran diferencia la oposición más dura que había en este país, la de cátedra de universidad, porque no es que hubiese más o menos tema, había un último ejercicio en el que se llamaba en el argot de universitario y de oposiciones de ametralladora, que era un ejercicio sin programa, de manera que el tribunal, a su libre albedrío, cada uno de los 5 miembros, el tema que se le ocurría, los 2 temas que se le ocurrían, cada uno ponía 2 temas, se sacaban las bolas y esto era una cosa tremenda. La tensión que aguantábamos hasta que terminaba la oposición era de primer orden. También es verdad que ese sistema, que era un sistema brutal, garantizaba muchas cosas. Bien. Entonces, de ese sistema se pasa a otro donde prácticamente no hay oposición. Recuerdo que en aquel momento el ministro sale a su despacho, se queda presidiéndolo el director general de universidades, que era y es un universitario cabal, y fui yo el que planteé la necesidad de mantener 2 ejercicios, de mantener el ejercicio de encerrona, que era el que garantizaba que el programa estaba preparado, y que por tanto si un señor no era capaz de actualizar su conocimiento en 4 horas, difícilmente iba a preparar las clases para los alumnos diariamente si no tenía ese fondo. Y por otra parte, mantener un práctico. Bien. La idea pareció razonable, no es que pareció razonable éramos entonces 39 rectores, sino que parece razonable al propio director general de universidades. Retorna el ministro y el director general de universidades plantea y dice: el rector de Alicante ha sugerido esta idea, nos parece que podría tener interés. Respuesta del ministro: de eso ni hablar. Entonces yo, que de alguna manera me siento acogido por el consenso de mis compañeros rectores y del propio director general de universidades, digo, bueno, parece que de todas maneras es una cuestión que suscita pues un cierto punto de acuerdo, que podríamos hablarlo. Respuesta que se da al Consejo de Rectores. El Consejo de Rectores probablemente nunca había oído aquello. Hay 10 millones de votos y 202 diputados y por tanto aquí no hay que negociar nada. Eso fueron palabras literales. Y esto enlaza con lo que se decía antes. Yo mucho me temo que lo que ocurre en universidades, porque ya ha empezado, quiero decir que el baile ya ha empezado, termine pareciéndose muy mucho a lo que sucede en la enseñanza media, que al final ya los chicos no saben ni con qué plan estudian. Por tanto, este es un tema muy preocupante y lo que voy a decir ahora puede sonar a barbaridad.
entiendo que no lo es desde la experiencia. Prefiero un plan de tipo medio, permanente a pruebas repetidas y en corto tiempo, porque al final eso sí que es una auténtica calamidad. Y efectivamente el llegar a un acuerdo es muy difícil, como lo es en otros problemas. Pues yo me dedico a temas de agua, no tenemos plan hidrológico nacional y es un problema de primer orden. ¿Por qué? Pues porque las fuerzas políticas no son capaces de hacer abstracción y darse cuenta que no se están discutiendo bazas electorales, que están ante cuestiones de Estado y así debieran considerarlas. Pero mientras eso no se considere, ya pasa 1000 minutos, rector, y el problema no lo resolvemos. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que hemos consumido el tiempo. Se trataba de conocer algunas visiones durante un tiempo muy limitado. Os agradezco mucho vuestras intervenciones, vuestras valoraciones. Creo que casi entramos en el ámbito político, menos mal que hemos llegado a la parte de tiempo que tenemos que finalizar, y agradecerles a todos ustedes su presencia aquí, a Ignacio, a Antonio, a Andrés y a Salvador, que siempre están dispuestos a compartir y a valorar nuevos escenarios, en este caso de la universidad y a los que nos vamos a enfrentar. Y sin duda alguna los próximos meses, los próximos años creo que son unos años apasionantes, donde la Universidad de Alicante va a estar al frente de la educación, de la investigación, de la transferencia de conocimiento, de la innovación y sin duda alguna comprometidos con su entorno, con el territorio y sobre todo internacionalizados. Por lo tanto, creo que van a ser unos años muy buenos para el ámbito universitario, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y que todos los que estamos al frente de la universidad a ello nos vamos a dedicar. Gracias por vuestra aportación, por vuestros esfuerzos desde vuestros nuevos puestos ahora en la universidad, y gracias a todos por estar aquí en estos actos del 35 aniversario. Gracias.